Un receso tendrá esta semana el llamado caso Audio y sus múltiples aristas por el feriado de las fiestas patrias, aunque previo a las celebraciones el Ministerio Público adelantó algunas diligencias, proyectó otras que vendrán en el futuro. Queremos dar una mirada a este tema, también a algunos proyectos que ha anunciado el Ejecutivo. Estamos con el senador Matías Walker, quien es vicepresidente de la Cámara Alta y también vicepresidente de Demócratas. ¿Cómo está? Bienvenido. Gabriela, muy buenos días, muchas gracias por este espacio. A ver, comencemos analizando, senador, este escenario bien complejo que se instaló ante la ola de acusaciones constitucionales que se van a presentar próximamente en el Congreso contra ministros de la Suprema en medio de este llamado caso Audio. En primer lugar, le quería preguntar qué le parece este caso, las filtraciones, la cantidad de nombres que se han puesto sobre la mesa. Bueno, es un caso muy complejo que pone a prueba todas las capacidades institucionales de la propia Corte Suprema, que está enfrentando una crisis. Yo diría que esta es una de las crisis más importantes desde el regreso a la democracia. La primera fue la destitución de ministros como Cereceda, por causa de violación a los derechos humanos, cuando se aprobó una acusación constitucional por denegación de justicia en casos de derechos humanos, a la que concurrió además con su voto favorable, entre otros, el expresidente Piñera y tres senadores de Renovación Nacional que aprobaron esa acusación constitucional. Pone a prueba las capacidades del Ministerio Público, pone a prueba también las capacidades del Congreso Nacional. Nosotros vamos a tener, y lo digo como vicepresidente del Senado, un desafío que es no menor: cómo enfrentar estos libelos acusatorios que no sabemos si van a ser tres, van a ser cuatro, se han anunciado distintos. Obviamente yo no puedo adelantar ningún juicio porque voy a actuar eventualmente como jurado, resolviendo la culpabilidad o no de estos ministros y su destitución. Esta es la única oportunidad, Gabriela, en que además el Senado asume facultades jurisdiccionales. Primero, porque actúa como jurado, y segundo, porque aplica eventualmente una pena accesoria, que es la inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. Pero entre medio, el Senado tiene que seguir sacando adelante la agenda legislativa de seguridad, que es lo más importante en este momento, la agenda de reactivación de la economía, en un contexto en que la economía y la inversión no está despegando, y además tiene que tramitar la ley de presupuesto. Entonces, eso va a exigir de todas las capacidades y de un máximo altura de mira para responder a lo que el país está pidiendo en este momento. Estamos además, senador, a un mes aproximadamente, un poco más, de las elecciones municipales y de gobernadores. O sea, el escenario se complejiza aún más pensando en lo que usted está comentando, la tramitación de los proyectos y además estas elecciones. ¿Hay una presión? ¿Se podrá trabajar, avanzar justamente en todas estas iniciativas, además de las acusaciones constitucionales, que serían cuatro? Bueno, efectivamente, a eso me refiero con que vamos a tener que emplear todas nuestras capacidades al máximo. Esto va a requerir mucha altura de mira. Yo creo que es muy importante, eh, respetando las facultades que tiene la Cámara de Diputados, y yo en esto coincido con lo que dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, entender lo que es una acusación constitucional. Y yo quiero aprovechar este espacio, Gabriela, que nos da a través de MOL, para hacer un poco de pedagogía cívica, ¿no? Lo que hace la Cámara de Diputados es un examen de admisibilidad de una acusación constitucional. En el caso de los ministros de los tribunales superiores de justicia, como el caso de la Corte Suprema, lo que tiene que determinar la Cámara de Diputados es si hay notable abandono de deberes. Entonces la Cámara de Diputados eventualmente le informa al Senado: mire, respecto de estos casos, respecto de estos ministros, nosotros determinamos que hay notable abandono de deberes. ¿Qué es lo que es el notable abandono de deberes? Alejandro Silva Bascuñán, profesor de Derecho Constitucional, lo definía como faltas graves y reiteradas, ¿no?, a la función jurisdiccional por parte de un ministro. Graves y reiteradas. O sea, eso es lo que tiene que acreditar, en este caso, la Cámara de Diputados ante el Senado, que, reitero,
actúa como jurado. Recordemos que cada acusación constitucional versa sobre capítulos, es decir, tiene que haber hechos atribuibles a cada ministro de la Corte Suprema durante el ejercicio de su cargo, ¿no es cierto?, como ministros de la excelentísima Corte Suprema, y esos hechos, ¿no es cierto?, tienen que encuadrarse dentro de esta causal de notable abandono de deberes. Después el jurado basta que respecto de un capítulo encuentra que hay culpabilidad para destituir, en ese caso, al ministro o ministra y aplicar una pena accesoria de 5 años para ejercer cargos públicos. Bueno, justamente un escenario, como usted dice, bien complejo, con estas eventuales 4 acusaciones, la filtración de los chats, han aparecido muchísimos nombres y aquí aparece la defensa de la ministra Ángela Vivanco, acusando justamente presiones y pidió incluso una cita con el presidente de la Corte Suprema. ¿Qué le parece esa respuesta justamente del abogado? Bueno, todos estos procesos sancionatorios, tanto el proceso de remoción, que termina además en un decreto firmado por el presidente de la República, que pudiera dar lugar el proceso que se está llevando a cabo en la Corte Suprema. Por ahora tenemos solamente una suspensión, una medida precautoria, ¿no? Así como la acusación constitucional, deben eh, atenerse a las reglas del debido proceso, ¿no es cierto? Y dentro de las reglas del debido proceso, eso está establecido en la Constitución, si no me equivoco, artículo 19, número 7, que establece el derecho a la defensa letrada, el principio de bilateralidad de la audiencia, eh, que se puedan exponer las pruebas, que se puedan exponer los antecedentes. Y lo mismo va a ocurrir con las acusaciones constitucionales. Una vez que se presenten estos libelos, entiendo que eso va a ocurrir el próximo lunes 23, hay un plazo para que los acusados puedan contestar la acusación, puedan exponer a través de su defensa. Por eso digo que es un caso en que el Congreso asume facultades jurisdiccionales, el único caso previsto en la Constitución para que, en definitiva, se resuelva si ha lugar o no, dice la Constitución, respecto de la acusación que 10 o más diputados presentan. Y es un examen de admisibilidad que hay que tomar con mucha responsabilidad. Yo recuerdo que me tocó votar en contra, por ejemplo, la acusación constitucional contra el presidente Piñera en pleno estallido social. En ese momento, ¿para qué le digo? La presión, las tensiones, el ambiente estaba muy, muy caldeado, por decirlo de alguna manera, pero los que rechazamos esa acusación constitucional, incluso siendo parte de la oposición al gobierno del presidente Piñera, entendíamos que acá tenía que acreditarse la causal, que en ese caso era incumplir gravemente la Constitución y las leyes por parte del presidente de la República, y eso no se había logrado acreditar. Lo mismo me ocurrió cuando me tocó votar en contra, por ejemplo, de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillo. También nos tocó votar en contra una acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema que habían acogido la media prescripción contra condenados de violación a los derechos humanos o habían determinado la libertad condicional de violadores de los derechos humanos. Entre ellos Carlos Kunzmiller, que había sido un destacado abogado de derechos humanos de la Vicaría de Solidaridad. Y esa acusación se rechazó transversalmente, ¿no? Que fue una acusación que promovió, entre otros, el propio presidente Gabriel Boric en su momento. Mm. Oiga, senador, se han filtrado varios chats, justamente de Luis Hermosilla, conversando con Ángela Vivanco, distintos medios de comunicación los han publicado y aparecen nombres de senadores, por ejemplo, el del senador Cast, el del senador Quintana. ¿Podría esto complejizar lo que pueda pasar justamente en la Cámara Alta a la hora de votar una acusación contra, por ejemplo, Ángela Vivanco? Bueno, yo leía un reporte de lo que fue el pleno de la Corte Suprema la semana pasada y se le atribuye a una ministra, me parece que la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier,
una frase en que le habría dicho a todos los ministros de la Corte Suprema: ninguno de nosotros llegó por obra y gracia del Espíritu Santo. Y creo que eso fue decisivo de no incluir estas gestiones dentro de lo que se le reprochaba a la ministra Ángela Vivanco. Porque la verdad es que en un proceso en que intervienen los tres poderes del Estado, y no obstante que hemos avanzado mucho en regular este proceso y se hace mediante audiencias públicas, ¿no? Yo creo que es un hecho que los ministros hacen gestiones. Primero, para quedar en la quina de la Corte Suprema. Entonces, ¿Hacen un gestiones, usted ministro... dice, llaman a parlamentarios? No, primero digo, porque acá hay dos procesos. Un Mm, ministro que se desarrolla, un proceso que se desarrolla entre la propia Corte Suprema, que elabora la quina, claro. ¿no? Y yo me imagino que un ministro de Corte de Apelaciones que quiere llegar a estar en esa quina, hace gestiones frente a sus superiores, ¿no? Los ministros de la Corte Suprema le dicen: mire, yo estoy interesado en postular a este cargo, estos son mis antecedentes, no obstante que después hay una audiencia pública. Después la Corte Suprema elabora la quina y recordemos que interviene un segundo órgano del Estado, que es el presidente de la República. Y yo me imagino que la Corte Suprema conversa con el presidente de la República, con el ministro de Justicia. El otro día alguien cuestionaba al ministro de Justicia por haber ido a una cena en la casa de En la la casa de ministra Ángela Vivanco, Vivanco, donde claro. estaban decanos de facultades de Derecho, y el ministro de Justicia dio una respuesta que me parece del todo lógica. Dijo: oiga, yo soy el ministro de Justicia, yo me relaciono con el Poder Judicial, o sea, es parte de mi trabajo relacionarme, Y después interviene un tercer órgano del Estado, que es el Senado, ¿no? Y ahí es probable que senadores hayan recibido contactos recomendando un ministro u otro, en este caso, la ministra propuesta por el presidente de la República. Ahora, como le digo, nosotros hemos incorporado por lo mismo, en los últimos procesos, en el Senado, un sistema de audiencias públicas. El último tuvo lugar con ocasión de la ratificación de la ministra María Soledad Melo, que es el único nombre que ha votado el Senado en esta legislatura y que nosotros la recibimos. Yo era presidente de la Comisión de Constitución del Senado, recibimos a la ministra María Soledad Melo. Ella hizo una muy buena exposición. Su nombre fue recomendado por la unanimidad de la Comisión de Constitución a la sala. Finalmente fue ratificado prácticamente por unanimidad. Y lo digo porque tenemos una cuarta dificultad, Gabriela, y es que tenemos nombramientos pendientes en la Corte Suprema. Hoy día está pendiente un oficio del presidente de la República para nombrar al fiscal judicial que se propuso el ministro Jorge Pizarro, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, me parece, y a otras dos ministras de Corte de Apelaciones, la ministra Jessica González y la ministra López, para llenar esos cargos. Y yo le digo mi opinión como vicepresidente del Senado, y se lo dije al ministro de Justicia: yo creo que es fundamental que el Senado ratifique estos nombres, porque nosotros no podemos paralizar la administración de justicia por estos casos. O sea, estos casos, estas acusaciones, estos procedimientos investigativos, sancionatorios, tienen que seguir su propio curso. Pero entre medio, la gente está recurriendo a la administración de justicia y Claro. necesita que las salas puedan integrarse con los ministros. ¿Se fija? Entonces no podemos paralizar el país y Mm. la designación de los ministros de corte mediante ocurren estos procesos que están contemplados por algo en nuestro ordenamiento jurídico. Claro, pero ahí lo que yo le preguntaba, si es que la aparición de estos nombres, de estos senadores, en estos chats de Luis Hermosilla con Ángela Vivanco, ¿podría complejizar la votación en la Cámara Alta? No, porque además lo que revelan estos chats es que se habló con estos senadores, pero no sabemos lo que estos senadores le habrían dicho. A lo mejor estos senadores dijeron: sí, bueno, muchas gracias por la recomendación, acá hay un proceso que se lleva a cabo en la Comisión de Constitución, después vamos a evaluar el informe de la Comisión de Constitución y vamos a resolver en consecuencia. Acá yo creo que es súper importante, Gabriela, partir del principio de la presunción de buena fe. En un procedimiento en que intervienen los tres órganos del Estado, yo creo que es normal
que se recomiende, se hagan gestiones. Lo que hay que evitar a toda costa, obviamente, es que producto de esas gestiones se proponga algo a cambio, ¿no? Oiga, no, Y lo en que ese pasa punto, es que esta ministra o este ministro va a fallar de tal manera los casos de derechos humanos, por decirlo de alguna manera. Eso no. O sea, lo importante es, en definitiva, yo encuentro natural que se hagan gestiones para conseguir el voto de un senador. Lo que no puede ocurrir es que producto de esas gestiones se pida algo a cambio. Eso sería inaceptable. claro, y en ese punto, cuando vemos que está una polémica tan grande respecto a los ministros, abogados, entre otros, y lo que pasa con estos senadores, ¿habría que cambiar el sistema de nombramiento de los integrantes de la Suprema? Bueno, yo soy partidario de cambiar el sistema de nombramiento. Y he votado por cambiar el sistema de nombramiento. Fíjese que una de las razones por las cuales yo voté a favor la última propuesta constitucional es porque venía con un cambio del sistema de nombramiento, que a mí me parecía muy adecuado, porque había un órgano de dedicación exclusiva donde no había tanta concentración de poder en la Corte Suprema, sino que parte de los integrantes de ese órgano, recuerdo, creo que eran 3 ministros de la Corte Suprema, había un representante del presidente de la República, habían 2 representantes del Senado, eh, pero había además un concurso público con los estándares y principios del sistema de la alta dirección pública, que propendía a que llegaran los mejores, no solamente a la designación de cargos de ministros de corte, también de notarios y conservadores, que es otro sistema de nombramiento que está en entredicho. Hubo toda una polémica si el proyecto de notarios pasaba a la Comisión de Gobierno Interior o no. Al final el tema se resolvió bien, porque se incluyeron todas las inhabilidades, incluyendo familiares de senadores, de diputados, que eso no estaba en el primer informe de la Comisión de Constitución. Entonces, que este órgano colegiado designe todos los cargos, que tenga una integración mixta, sin un excesivo poder de la Corte Suprema, me parece adecuado. El gobierno va a presentar una propuesta en octubre para estos efectos. Como digo, a mí me parecía muy adecuado el sistema de nombramiento del último proceso constituyente y espero que podamos avanzar en esa línea. Oiga, tenemos, como usted decía al inicio, una agenda legislativa súper intensa, el CAE prontamente, tenemos también el tema de la eutanasia, presupuesto, entre otras cosas, y a todo esto se suma justamente lo de las acusaciones constitucionales. Hay declaraciones de la ministra Toá por un lado, Erika Edo por el otro, respecto al trabajo en el Congreso, un día más. ¿Usted esa discusión, cómo la ha visto? Bueno, es que es lógico que el Congreso va a estar muy exigido, ¿no? La gente nos pide estar en terreno, yo estoy ahora en Coquimbo, tenemos semana regional, pero ya nosotros teníamos calendarizado el mes de octubre, el mes de noviembre, muy enfocado al trámite de la ley de presupuesto, ¿no? Con sesiones extraordinarias y probablemente, y eso lo vamos a concordar con la Cámara de Diputados y con el Senado y el gobierno, vamos a tener que sesionar más días, ¿no? Para no desatender el trámite de la ley de presupuesto, para no desatender la agenda en materia de seguridad. Aprobamos la ley de reincidencia, pero ahora tenemos que aprobar la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la ley que crea la regla del uso de la fuerza, la ley de infraestructura crítica, que yo soy partidario además de aplicar en la región metropolitana un estado de excepción constitucional. Piensa usted todos los homicidios que seguimos viendo todos los días El en la fin de región semana, metropolitana. por ejemplo, Yo, claro. yo, yo, yo no entiendo cómo el gobierno no decreta un estado de emergencia, si ese estado de emergencia en la Araucanía ha servido para reducir los hechos de violencia y lo hemos prorrogado todos los meses, ¿no? Mm. Eh, lo mismo el proyecto que crea el nuevo sistema de inteligencia del Estado y la ley antiterrorista, que son 2 proyectos que están en la Cámara de Diputados. Tenemos que despacharlos, tenemos un compromiso para despacharlos. Los proyectos de reactivación económica, el que reduce los tiempos de trámite ambientales de los proyectos, que modifica la ley de base en medio ambiente, el proyecto de ley de trámites sectoriales. Bueno, son proyectos que tenemos que despachar mientras el Congreso va a tener que resolver 3 o 4 acusaciones constitucionales. Claro.
Oiga, para ir cerrando, ¿está la reacción, por así decirlo, que tuvo el presidente Boric con el caso Hermosilla, lo del CAE, que se presentaría la próxima semana, eutanasia, derogación de ley de amnistía? ¿Usted ve a un presidente Boric en modo campaña? Mire, son temas que él asumió en su propuesta programática presidencial. Pero yo tengo una frase: gobernar es priorizar. Y hoy día la prioridad para la ciudadanía es la agenda de seguridad, es la agenda de reactivación, llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Acá ya la Comisión de Trabajo del Senado llegó a un acuerdo respecto a la tramitación de la reforma de pensiones. Tenemos bordes bien delineados para un acuerdo en materia de pensiones. Tenemos que llegar a un acuerdo de pensiones. La gente me lo dice en la calle todos los días. Esas son las prioridades. Podemos discutir Pero yo le la nombré otra eutanasia. lista, que por eso Eso. justamente le pregunto. Podemos discutir la eutanasia, podemos discutir la condonación del CAE, podemos condonar, podemos decidir, ¿no es cierto?, qué pasa con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Ahí hay compromisos internacionales asumidos por Chile que son parte de el Estatuto de Roma, ¿no?, de la Corte Penal Internacional. A propósito, espero que el gobierno acoja el acuerdo unánime del Senado para pedirle a la Corte Penal Internacional que detenga a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Va a ser una bonita oportunidad de decirle, bueno, la Corte Penal Internacional está para unas cosas y no para otras. Bueno, la Corte Penal Internacional tiene que ordenar la detención de Nicolás Maduro, ¿no? Pero las prioridades legislativas, si usted me pregunta a mí, yo voy a instar que estén en la agenda de seguridad, la agenda de reactivación económica y un acuerdo en materia de pensión. Por eso le pregunto, ¿se podría leer que está el presidente Boric en modo campaña cuando pone sobre la mesa estos otros temas? Probablemente el presidente Boric le está hablando a su electorado. Yo espero que nosotros podamos concordar prioridades legislativas para todos los chilenos. Perfecto. Le queremos dar las gracias, senador, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriela. Que pasen felices fiestas patrias. Hoy día tenemos la inauguración de la Pampilla de Coquimbo por acá. Que le vaya muy bien entonces. Muchas gracias. Chao. Y todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros a través de emol.com.